Señorías, buenas tardes. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, las personas que nos acompañan y a la ciudadanía de Canarias que nos está escuchando en este debate de investidura. Permítame que antes de empezar lo haga haciendo un agradecimiento. En primer lugar, al conjunto de la población canaria que, una vez más, con independencia del sentido del voto que han expresado el 28 de mayo, han vuelto a dar una lección de civismo auténtico. Y permítanme también, de manera muy singular, un agradecimiento a las más de 71.000 personas que en nuestra tierra optaron por nuestra opción política para que les representemos aquí. Por supuesto, a nuestros simpatizantes, a nuestros cargos públicos. No les vamos a fallar. Ahora toca estar en la oposición. Pero nosotros, a diferencia de otros, con independencia de estar en el Gobierno o en la oposición, en la institución que sea, nuestras posiciones no cambian. Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros compromisos no cambian. Otros no pueden decir eso. Otros durante la campaña electoral alzan y elevan la voz con determinados compromisos, promesas o vetos y les dura el tiempo necesario para apoyarse en ellos si se trata de alcanzar el Gobierno. Y este compromiso, esta coherencia, es lo que ha hecho que Nueva Canarias, Bloque Canarista, es hoy una organización estable. Representamos la cuarta fuerza política en Canarias. Hemos aumentado de 130 a más de 170 concejales por todo el territorio. Estamos presentes en 3 cabildos. En primer lugar, en el Cabildo de Gran Canaria, donde hemos vuelto a reeditar por tercera vez consecutiva. Antonio Morales es el único presidente en la historia del Cabildo de Gran Canaria que va a gobernar esa isla durante 3 mandatos consecutivos. Fiel reflejo de lo que significan nuestras políticas, el refrendo de una parte importante de la ciudadanía en las políticas sostenibles medioambientales, en ese proyecto de Ecoisla. Iniciamos también un ilusionante proyecto con 3 consejeros en el Cabildo de Fuerteventura y con 2 consejeros nuevos en esta legislatura, en el Cabildo de Lanzarote, donde dejaremos nuestra impronta de isla hogar defendida por nuestros compañeros y compañeras en esa isla. Y en el plano parlamentario en el que nos encontramos, los datos también son evidentes. Hemos mantenido intactos los 5 parlamentarios y parlamentarias que teníamos al principio de la legislatura pasada. Y digo al principio porque, como recordarán, lamentablemente, un acto miserable de transfugismo provocó que el resto de la legislatura estuviéramos con 4 diputados y diputadas. Y lo hemos hecho manteniendo esos 5 diputados y diputadas a pesar del escoramiento a la derecha, muy contaminado todo este proceso por la política estatal. Hemos sido el único grupo del Pacto de Gobierno, del Pacto de las Flores, que hemos mantenido representación. Lo de Casimiro se daba por descontado. Y hemos sido capaces de mantener esos 5 diputados y diputadas. Cierto es que el Partido Socialista ganó las elecciones, pero perdió 2 diputados y los compañeros y compañeras de Podemos, en esta ocasión, a pesar de que tenían 4 en la legislatura pasada, no tienen representación en esta Cámara. Nosotros nos mantenemos. Y además, de manera cualitativa. Para nosotros ha sido un resultado muy importante. Uno de los objetivos estratégicos que nos marcábamos en esta legislatura era seguir avanzando en nuestra implantación territorial. Nueva Canarias, por primera vez en este Parlamento, va a representar a 4 islas, a Gran Canaria, a Fuerteventura y a las islas de Lanzarote y La Graciosa. Para nosotros eso tiene un valor significativo, porque aquí ha habido gente que durante mucho tiempo decía que esta era una fuerza política, que su única representación estaba en la isla de Gran Canaria. Y sabemos que no es así, la gente sabe que no es así, y nuestro proyecto se ha ido implantando en cada uno de los territorios. Tenemos representación en todas las islas y de manera fundamental en estas 3 que acabo de comentar. Y esa capacidad de resistencia me van a permitir que la exprese también en el nombre de una persona. Alguien que me hubiera encantado que estuviera hoy aquí, en este espacio, defendiendo las posiciones de Nueva Canarias. Román Rodríguez. Una persona que ha dedicado su vida al proyecto común de Canarias, a una organización como la nuestra, pero de manera fundamental a la política con palabras mayúsculas. Una entrega dedicada absolutamente a trabajar por la gente que en esta tierra vive, por nuestros fueros, por nuestros derechos.
Y ahora las circunstancias, las elecciones, los votos le han dejado fuera de este hemiciclo. Algunos han planteado que ya pasó su etapa y que está próximo a la jubilación. Román, que poco te conoce. Garantizamos, y creo que es importante, pero no solo para esta organización política, sino creo que es importante para Canarias, que Román va a seguir estando ahí. Va a seguir opinando, va a seguir dirigiendo, va a seguir orientando las políticas necesarias dentro de nuestra propia organización, pero también de manera importante para el conjunto de Canarias. En ese sentido, Román, muchas gracias, te vamos a seguir teniendo a nuestro lado, has sido una inspiración y vas a seguir siéndolo. Y decía que ahora nos toca estar en la oposición y ahora a otros les toca gobernar. Y es legítimo. Fíjese, nosotros no vamos a cuestionar la legitimidad que quienes, a partir de mañana probablemente, esos 38 diputados y diputadas van a tener de representar el Gobierno de Canarias. No lo vamos a cuestionar. Y fíjense que nosotros hemos sido los más combativos para trabajar por una reforma del sistema electoral que seguimos creyendo que es necesaria profundizar en la misma. Pero es verdad que las reglas del juego son las que son, y son las mismas reglas del juego que hace 4 años nos colocaron en posición de gobierno. Por tanto, no vamos a cuestionar ese tema. Y felicitamos, a partir de mañana, cuando muy probablemente la presidencia del Gobierno esté en sus manos y en esos 38 diputados y diputadas refrenden esa mayoría, les vamos a felicitar. Pero quería, ahora que les toca estar en esas tareas de gobierno, recordarles la Canarias que le dejamos. Porque nos sirve también, además, para hacer balance, porque en un debate de investidura no es solo lo que usted cree que se debe plantear, es también lo que los demás pensamos que hay que orientar. Claro que es importante, claro que es muy importante colocar el programa de gobierno. Por cierto, si eso fuera tan importante, creo que se equivocó en el discurso que esta mañana planteó. Porque hemos recorrido durante 1 hora a un sinfín de generalidades, de espacios comunes, pero casi con un nivel cero de concreciones. Y creo que también es importante hablar de la Canarias que le dejamos, porque nos va a servir para recordar la Canarias que nos dejaron ustedes. Cuando yo escuchaba su discurso esta mañana, o cuando durante los últimos 4 años, usted no estaba aquí, pero los que estábamos, escuchábamos el discurso de los que estaban en ese momento en la oposición, uno se sorprendía porque daba la sensación de que Coalición Canaria nunca pasó por esta Cámara, de que ustedes nunca tuvieron responsabilidades de gobierno, de que usted no fue el presidente de gobierno del 15 al 19. Y por tanto sorprendía cada vez que se cuestionaba cualquier dato, cualquier mejora, en algunos casos rozando casi el negacionismo. Mire, yo no voy a hacer un desglose en numerosas materias, pero sí en 5 o 6 que creo que son relevantes. En materia de empleo, ustedes que hablan de buena gestión, frente a la gestión errónea, castigada por el conjunto de la población. En el año 2019 los datos de paro que ustedes nos dejaron fueron de 202.683 personas. Nosotros lo dejamos 4 años más tarde en 174.000 personas. Por supuesto que no es suficiente. Claro que sigue siendo una tarea fundamental en la labor que debemos de hacer desde este Parlamento y, por supuesto, ustedes desde el Gobierno. Pero la mejora fue notable. La afiliación a la Seguridad Social, por tanto, cuando hablamos de ocupados, ustedes nos dejaron 810.000 afiliados. Nosotros casi 880.000 afiliados, 70.000 más que hace 4 años. Cuando hablamos de dependencia, esa que usted dice low cost, yo no sé cómo definiríamos la que usted nos dejó. Si esto es low cost, lo que ustedes nos dejaron a la cola absolutamente en todos los parámetros, donde prácticamente no se daba una sola resolución. Ustedes, en diciembre de 2019, las resoluciones de grado en aquel momento eran 37.000, hoy son más de 50.000. Y afortunadamente hemos salido de la cola y somos, a nivel estatal, los que crecemos más rápido a la hora de dar esas resoluciones. Pero además le hemos hecho algo y le vamos a entregar un sistema de dependencia donde todas las personas, absolutamente todas las personas que solicitaban que se les hiciera una valoración, están dentro del sistema. Nosotros pudimos actualizar las miles y miles de personas que estaban arrinconadas en cajas, en una esquina, dentro del área de dependencia. Porque así maquillaron ustedes las cifras, malísimas, pero además las maquillaron de esa manera.
En el ámbito de lucha contra la pobreza, ustedes en Canarias, en el año 2019, la prestación canaria de inserción solamente cubría poco más de 5.000 familias en esta tierra. Nosotros hemos dejado a más de 40.100 familias entre prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital. Mire, solo la prestación canaria de inserción pasó de 5.000 a 12.538 familias. Pero no solo incrementamos el número, sino la calidad y las cuantías de las percepciones que se recibían. En materia de vivienda, ustedes lo que nos dejaron, ¿saben qué fue? La nada absoluta. Ni vivienda pública, ni plan canario de vivienda, que carecíamos de él durante más de 10 años. Yo no voy a presumir de gestión en que tenemos hoy en día cientos o miles de viviendas, pero evidentemente no son las que ha comentado usted. Pero le hemos dejado un plan canario de vivienda, ese que ustedes no fueron capaces de hacer durante más de una década, y dotación presupuestaria, una ficha financiera de 630 millones de euros. Y termino en un área, el de Hacienda, en el que nos correspondió la gestión directa en este último gobierno. Del presupuesto final del año 2018, de 7.595, hemos pasado al último de más de 10.180 millones de euros. De una ejecución en el año 2019 en torno al 92%, la hemos dejado en el año 2022 en el 95%, eso sí, llegando a más de 10.000 millones de euros. Hemos ejecutado más, gestionando muchísimo más dinero que ustedes y además en circunstancias infinitamente más delicadas, más difíciles que a las que a ustedes les tocó gestionar. Pero además hemos sido capaces de poner al servicio de los canarios y canarias durante estos 4 años 40.000 millones de euros. No lo que dicen algunos, incluso usted me ha sorprendido hoy en su discurso, porque este discurso de la derecha, salvo que cada vez, desgraciadamente, la orientación de su organización, al menos cuando usted la representa, es alinearse en el lado de la derecha, esos 40.000 millones de euros han estado al servicio de la gente. No han estado en el bolsillo de este gobierno. Aquí nadie se ha forrado, porque además resulta curioso, cuando uno ve las entrevistas de este fin de semana, o lo escucha usted en su discurso esta mañana, plantear que ya veremos lo de las rebajas fiscales y hablaremos luego de eso. Si es verdad lo que este gobierno dice en materia de recaudación o en materia de gestión presupuestaria. Pero vamos a ver, si han sido ustedes durante 4 años los que han dicho que nos sobraba el dinero por todos los lados, que no nos cabía en las gavetas, en los cajones, y ahora resulta que vamos a ver si es verdad lo que decíamos. Pero entonces, ¿era verdad o no era verdad? ¿Cuál ha sido el discurso de ustedes durante 4 años basados en mentiras, en chascarrillos, en recurrencia? Mire, esos 40.000 millones han servido, afortunadamente, para que Canarias, porque a pesar de que en su discurso de esta mañana tampoco ha hecho prácticamente alusión a alguno, hayamos sido capaces de dar respuesta a la etapa más difícil en la historia reciente democrática, los últimos 40 años en Canarias. Todos esos recursos puestos al servicio de la gente, de las empresas, de los distintos sectores. Y están ahí. Pero además, no son recursos que nosotros nos estemos inventando. Esos datos están refrendados por la AIREF, por el Ministerio de Hacienda, por la intervención general de esta comunidad. No son ocurrencias. Y además esta gestión en materia de Hacienda logró bajar la deuda pública desde el 19 hasta este instante. Y además hemos sido capaces de colocar a lo largo de esta legislatura el periodo medio de pago a proveedores en 20 días. Siempre importante, pero en momentos de crisis, en momentos de necesidades, muchísimo más, colocando el dinero de los servicios y de los recursos contratados al conjunto de las empresas, la mayoría de ellos pymes, devolviéndoles el dinero, pagándoles lo que les corresponde de manera casi inmediata. Y además lo hemos hecho haciendo bajadas de impuestos, sí, pero selectivas, no irresponsables. Selectivas como fueron las bajadas del IGIC a los productos sanitarios, como fueron las bajadas del IGIC en las tareas de reconstrucción de la isla de La Palma, como hemos ido bajando el IGIC en numerosas materias, entre ellos el recibo de la luz. Por supuesto, también las rebajas en el IRPF. Canarias es a día de hoy la segunda comunidad con más deducciones en el ámbito del IRPF, pero bien dirigidas a los sectores y a las personas que más lo necesitaban, no de manera generalizada. Y todo esto en medio, como decía antes, de la legislatura más difícil, extraordinaria y compleja que pueda recordarse. Mire, yo voy a nombrarle de entrada
los dos elementos, al margen de los incendios y de las calimas, que casi no recordábamos, pero dos elementos que en aquel momento nos parecieron muy difíciles. Hablo de la quiebra de Thomas Cook, el principal turoperador que traía turistas a nuestra tierra, donde el turismo es esencial, y el Brexit. Probablemente en su etapa, cualquiera de estas dos cuestiones, del 15 al 19, hubiera sido el reto más importante al que usted hubiera tenido que enfrentarse desde el punto de vista de las dificultades. Pero ¿sabe qué? Benditos tiempos del Thomas Cook y el Brexit, porque todo eso quedó en una anécdota cuando luego llegó la pandemia, la crisis del COVID. Si nos lo hubieran planteado una semana antes de que esto arrancara, estoy convencido de que todos los que estamos aquí, que nos están oyendo, diríamos que eso era ciencia ficción, pero no lo fue. Supuso un cero turístico, supuso que no entrara ni saliera ni un solo avión de nuestra tierra, que tuviéramos que recluirnos en nuestras casas durante semanas. Y esa fue la circunstancia en la que este Gobierno tuvo que enfrentarse, incluida la gestión de lo público, donde los trabajadores y trabajadoras públicas tuvieron que reinventarse, hacer sus gestiones desde el hogar. Y cuando parecía que eso empezaba a encauzarse, llegó el volcán más dañino en la historia reciente de nuestra tierra, probablemente el que más impacto ha tenido desde el punto de vista sobre la población en toda nuestra historia. Y todo esto además en medio de la crisis migratoria, una de las crisis migratorias más importantes que también hemos tenido, y en la que estoy de acuerdo con usted, donde además no estuvimos acompañados una parte importante del tiempo por el Gobierno del Estado. Fue así. Hubo imágenes lamentables, y lo dijimos en esta Cámara. Una crisis migratoria que dificultó aún más y tuvimos que poner numerosos recursos, no solo económicos, sino una parte importante de la gestión de muchas de nuestras áreas para atender a quienes llegaban y de manera muy especial a los extranjeros, a los menores extranjeros no acompañados. Pero es que además cuando parecía que todo eso empezaba a encauzarse, llega una inflación galopante a nivel internacional, no es un problema de Canarias, que se agrava con la guerra de Ucrania, el impacto sobre los mercados y que encarece nuestra vida, nuestros productos. En definitiva, ese fue el contexto, porque usted no lo dijo esta mañana, y creo que es importante que se recuerde el contexto en el que hemos tenido que desenvolvernos en los 4 años, porque quizás así es más fácil entender que estos datos no hubieran mejorado aún más. ¿Qué podríamos haber hecho si no hubiéramos tenido cada una de estas circunstancias este Gobierno? Y digo algo más, menos mal que estaba el Pacto de las Flores, porque ya les recordamos de anteriores crisis, señor Clavijo. Señor Domínguez, ustedes en las anteriores crisis fueron los auténticos campeones de los recortes, aquí en Canarias y en el Estado. Y frente a eso, más recursos, más protección social, más ayuda a las empresas. Por tanto, señor Clavijo, le dejamos una Canarias mejor que la que nos entregaron ustedes. Por supuesto, con muchas tareas pendientes, algunas menos que las que nos dejaron ustedes, en mejores condiciones que las que nos dejaron ustedes y con un sistema público mucho más capitalizado, tanto en recursos económicos como en recursos humanos. Y esta es una de las razones por las que no contarán con nuestro apoyo, porque ya les conocemos. Ya conocemos su gestión, más paro que el que tenemos ahora, menos empleo que el que tenemos ahora, menos inversión que el que hemos aplicado en los últimos años y menos cobertura social. Porque es verdad que ojalá tuviéramos un horizonte donde no hubiera ni una sola persona desempleada en nuestra tierra. Coincidimos en eso. Pero ¿sabe qué ocurre? Que cuando usted gobernaba había más personas desempleadas en nuestra tierra que las que había ahora, pero con peor cobertura social. Y porque ya les conocemos, sabemos también que ustedes representan a la Canarias del desarrollismo, de la ley del suelo, esa que iba a revolucionar. Usted hablaba hoy que no ha habido revolución. No la ha habido. Es que ha sido difícil plantear una revolución, o quizás sí. Mire, puede ser revolucionario el nivel de respuesta que este Gobierno, que la sociedad canaria ha sido, y cada una de las instituciones, ha sido capaz de dar en el momento más difícil de nuestra historia. Ustedes son los de la ley del suelo, lo que iba a cambiar todo. Hoy ha hablado de manera importante y le acompañaremos en ese camino si es capaz de hacerlo, de la desburocratización, de agilizar los trámites. Ese era el leitmotiv de la ley del suelo. ¿Sabe cuántos planes generales se han aprobado desde la aprobación de esa ley del suelo? Pero ustedes son también esas Canarias que conocemos, la de los atascos, la del FEDECAM, que iba a revolucionar. Es así,
Esa iba a revolucionar nuestra economía. Y sabemos lo que sucedió con posterioridad. Por tanto, estas son algunas de las razones generales por las que no nos apoyamos, pero yo voy a concretar algunas más. En ese discurso decepcionante que decía esta mañana, usted ha anunciado una política fiscal de rebaja. En ese escenario a nosotros no nos va a encontrar cuando hablamos de una política fiscal de recorte generalizado. ¿O no? Y digo o no porque usted prometió en la campaña electoral una rebaja generalizada del 7 al 5% del IGI. Y hoy, en dos de los párrafos de su discurso, planteó que ya veremos, que será del 2023 al 2027, de manera selectiva durante los 4 años y sobre algunos impuestos. Para, curiosamente, en el tercer párrafo, decir con firmeza y energía que sí, del 7 al 5%. Mire, yo no sé si usted sabe lo que supone aplicar una rebaja del 7 al 5% del IGI con datos no nuestros, sino de la agencia tributaria, los que le trasladarán desde que usted tome posesión. Significará 540 millones de euros menos de recaudación solo hablando de IGI. Y a partir del 2024, cuando se apliquen las reglas fiscales, a través de la reducción del gasto que podrá aplicar en la misma medida que usted baje impuestos, esto se va a incrementar a más de 1.200 millones de euros menos si aplica de manera generalizada la bajada del IGI del 7 al 5%, que fue lo que usted anunció durante la campaña electoral. Los 1.000 millones de euros, esos 1.200 millones de euros, para que la gente lo sepa, para que nadie se lleve a engaño, es la antesala a los recortes. Porque sobre un presupuesto de 10.000 millones, reducir 1.200 millones de euros, es falso que solo con mejor gestión, que por cierto no representan ustedes, porque ya hemos dado antes datos de que cuando estuvieron no hicieron mejor gestión en época de bonanza que la que hemos hecho nosotros, en la época más difícil, extraordinaria y compleja de esta tierra. Por tanto, vamos a contar con esos cerca de 1.200 millones de euros menos si ustedes realmente aplican esa rebaja fiscal del 7 al 5%, y porque además no se justifica. Mire, la presión fiscal en nuestra tierra, en términos del PIB, es del 26%, en España es del 35% y en Europa del 41%. Nosotros no hablamos, no podemos hablar de que tenemos una presión fiscal elevada. ¿Y sabe por qué? Porque sabe también que esta va a ser una legislatura esencial a nivel estatal, probablemente, y esperemos que sea así, para la nueva financiación autonómica. Y aquí todo el mundo está mirando. Y cuando hablamos de financiación autonómica, y hay comunidades como esta, en la que usted pretende rebajar los impuestos, habrá otras que cuando se trate de repartir la bolsa común no van a estar de acuerdo en un reparto equitativo, el que nos correspondería si fuéramos capaces de mantener una política fiscal seria, coherente y responsable. Porque en una parte del discurso suyo esta mañana, señor Clavijo, dijo que teníamos que prepararnos porque se acercan tiempos difíciles, porque tendremos que apretarnos el cinturón en materia fiscal, porque llegan las reglas fiscales y, por tanto, el escenario que hemos vivido en los últimos tiempos no va a ser el que nos vamos a encontrar. Pues es de una profunda irresponsabilidad que, sabiendo eso, plantee usted una rebaja fiscal que precisamente nos puede llevar a detraer no solo 500 y pico millones de euros, 540 millones en concreto, por menos recaudación, sino que implicará de manera directa, precisamente por la aplicación de esas reglas fiscales, que la reducción del gasto pueda duplicarse en el mismo sentido. No les vamos a apoyar porque la respuesta a los problemas de esta tierra, según el discurso que usted ha planteado esta mañana, está basado en crear más centros directivos. Que tenemos un problema, una consejería nueva. Que tenemos otro problema, una viceconsejería. Que tenemos otro problema, pues creamos 3 direcciones generales. Y así sucesivamente. Y mire, yo a lo mejor podría no haberle afeado esta cuestión. Pero ¿sabe qué ocurre? Que han sido ustedes, durante 4 años, y sus socios de gobierno, los que han estado hablando cada vez que se incrementaba en 100.000 euros los fondos en alguna de las consejerías para funcionamiento, los que hablaban de chiringuito, los que decían que había que recortar la estructura de gobierno en esos gastos superfluos, que yo todavía nunca he entendido realmente qué son, porque cuando empiezas a profundizar es una partida de 12.000 euros en un lado, otra de 8.000, pues entre esos 12 y 8 ustedes crean 2 nuevas consejerías y un nuevo comisionado. Aunque solo sea por coherencia
en el discurso que ustedes plantean y sus socios, esto ya es una única razón para no apoyarle en el nuevo Gobierno. Porque nos preocupa el retroceso en la lucha contra el cambio climático. Y me gustaría que dijera claramente aquí hoy si de verdad ustedes van a derogar la ley de cambio climático en nuestra tierra. Lo digo porque fue el compromiso y quizás la medida estrella en el programa electoral del Partido Popular en Canarias, lo anunció en cualquiera de las esquinas. Porque una de dos, o mienten ellos o mienten ustedes. O se mantiene y miente el Partido Popular en una promesa electoral que defendió en cualquier lugar, o ustedes, que fueron capaces de aprobarla y se la reconocemos. Y desgraciadamente puede estar en riesgo uno de los elementos esenciales en lo que nosotros entendemos como una política básica y estratégica para nuestra tierra. No les vamos a apoyar por la orientación conservadora de la mayoría de sus medidas, pero también no le vamos a apoyar, señor Clavijo, porque no es creíble usted. Y no es creíble porque alguien que defiende durante toda la campaña que su única línea roja es Vox, su palabra dura el tiempo que necesitó apoyarse en ellos para tocar poder. Nosotros le garantizo que cuando decimos no a una organización política, nosotros no vamos a hacer un teguise, no haremos un teguise. Y además no le apoyaremos porque usted se apoya en un socio que desgraciadamente es el máximo responsable del blanqueamiento de la extrema derecha, que lo ha metido en todas las instituciones en que los ha necesitado, pero lo peor de todo es que le ha comprado su discurso y también sus políticas. Por todo ello, señor Clavijo, no contarán con nuestro apoyo en esta investidura. Pero fíjese, Nueva Canarias es un proyecto al servicio de esta tierra. No compartimos la orientación de este Gobierno, creo que ha quedado meridianamente claro. Pero somos una organización que prioriza el futuro de nuestra gente, la defensa de nuestra tierra, de nuestro autogobierno y de nuestro fuero. Y ahí sí nos tendrán a su lado. Ahí les vamos a tender la mano. En todo lo que sea defender esta tierra, porque ya además lo hicimos en su día. Cuando estuvimos en la oposición, apoyando, por ejemplo, estar en contra de la privatización de nuestros aeropuertos o en contra de las prospecciones petrolíferas. En ese espacio nos tendrán a su lado. Compartimos con usted en el discurso de esta mañana la defensa del pueblo saharaui, la traición de Pedro Sánchez a un pueblo y además al mandato de Naciones Unidas. En ese espacio sí nos tendrá a su lado. Y nos tendrá a su lado en todo lo que sea avance y progreso para Canarias. No nos temblará el pulso. Gobierne quien gobierne, porque somos coherentes y estemos en la oposición o en tareas de gobierno, si se trata de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, ahí nos encontrarán. Pero no con críticas vacías ni chascarrillos recurrentes. Y eso sí, le garantizo también una cuestión. Ante cualquier retroceso en avances, progreso, libertades y autogobierno, en ese espacio sí que nos tendrán absolutamente enfrente. A cada paso atrás, cada política que no compartamos, lo haremos como sabemos, con alternativa, con una propuesta. Siempre lo hemos hecho así. Porque tenemos posición en cada una de las áreas, para cada una de las islas, para el proyecto común de Canarias. Y frente al negacionismo de sus socios, la lucha contra el cambio climático será prioritaria en nuestro trabajo. Vamos a trabajar en avanzar en una educación pública y de calidad, exigiendo la universalización de la etapa educativa infantil 0 a 3 años. Ha sido una de nuestras banderas en este Parlamento. Cuando nadie hablaba de eso, hace 12 años, nosotros lo trajimos a este Parlamento. Cuando ustedes se negaban a dedicarle ni un solo euro, presupuesto tras presupuesto, fuimos nosotros los que forzamos finalmente a abrir un pequeño hueco. Y en esta última legislatura se ha dado un paso notable, pero hay que seguir avanzando hacia la universalización de esta etapa educativa importante. Compartimos con usted la necesidad de incrementar hasta el 40% los contenidos canarios en los currículum educativos. Vamos a seguir trabajando en la implementación de la renta ciudadana, de la que fuimos protagonistas, primero con ustedes en contra, votando en contra incluso la tramitación de una proposición de ley de renta de ciudadanía que trajimos hace 2 legislaturas, pero afortunadamente contando finalmente con el apoyo de todo el Parlamento. Y defendiendo también nuestra identidad y nuestra cultura. Por cierto, señor Clavijo, en un discurso de 1 hora de un presidente nacionalista, las menciones a la identidad han sido mínimas. Quizás la más relevante
fue la de los contenidos. Vamos a seguir apostando firmemente por los servicios públicos esenciales, frente a quienes ya asoman la patita de los recortes a través de esas bajadas fiscales. Vamos a seguir avanzando en la diversificación de nuestra economía, cualificando el turismo, coincidimos en eso. El turismo es nuestra principal actividad económica y tiene que hacerlo, pero no con las políticas turísticas que ustedes llevaron a cabo durante mucho tiempo, que básicamente consistían en contar turistas, mientras más mejor. Nosotros planteamos cualificación del destino, mejora del empleo y la formación, rehabilitación de las ciudades turísticas obsoletas, planes de modernización, digitalización y descarbonización. Pero seguir progresando también en nuevos sectores pujantes, como el sector audiovisual o el de las renovables. Apoyo incondicional a nuestro sector primario, protección de nuestra industria y de las producciones locales. Vamos a trabajar sin descanso por el desarrollo y despliegue de nuestro Estatuto de Autonomía. La cogestión de los aeropuertos debe ser un elemento fundamental en la gestión en este Parlamento y a partir del 23 de julio lo será también para Nueva Canaria, en el Congreso y en el Senado, por la defensa de nuestro régimen económico y fiscal, por el estatus de Canarias en la Unión Europea y el fortalecimiento de nuestra condición RUP. Mire, usted esta mañana calificó, cuando hablaba de Europa y la gestión de este Gobierno, de vacío europeo. Creo que el único vacío que ha habido en materia de lo que ha significado la gestión es el suyo durante estos 4 años al no enterarse de nada. Mire, el balance en asuntos europeos en estos últimos 4 años ha sido que en el marco de política de cohesión respecto a los fondos europeos para el periodo 21-27 se ha logrado mantener el mismo importe que en el periodo anterior, 2014-2020, a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, hemos sido capaces de mantener la asignación adicional específica de FEDER, 670 millones de euros, y de la tasa para las RUP en el marco del Fondo Social Europeo, 165 millones de euros, reactivando una asignación específica para las RUP en la iniciativa REACTIU de 630 millones de euros. En el ámbito de la política agraria se mantiene también el POSEI y su dotación presupuestaria en 268 millones de euros, a pesar de los intentos de reducir en un 3% este importe, y una tasa de cofinanciación del 80% para acciones de desarrollo rural. En definitiva, todos estos recursos suponen para el periodo 21-27 unos 7.500 millones de euros, pero además se aprobaron las directrices de ayudas regionales 22-27, pero además hemos sido capaces de renovar el AIEN y renovar también la Carta de Confort de la Comisión para la extensión del plazo de disfrute de la SEC hasta finales de 2032. Esto es agenda europea. Estos eran los principales retos en materia europea, los hemos superado con nota. No había ni un solo reto más en este frente. Sí es verdad, había uno, el de los comercios de derechos de emisión. Y hemos tenido que pelearlo. Pero ¿sabe qué? Usted decía esta mañana que no hemos sido capaces de defender ni la tasa verde ni los comercios de emisión. Me preocupa que el presidente del Gobierno, a partir de mañana, no sepa que la tasa verde está excluida de los vuelos interinsulares y con la Unión Europea, al impuesto al queroseno, al estar Canarias fuera de la directiva de impuestos especiales desde el año 2008, señor Clavijo. Y entre otras cuestiones que también vamos a seguir exigiendo es desarrollar una política migratoria, exigiendo al Estado y a la Unión Europea derechos humanos en el centro de esas políticas, derivaciones, no convirtiendo estas islas en islas cárceles, exigiendo la participación en todas las reuniones, haciendo viable y haciendo realidad un mandato estatutario como es el artículo 144.3, transparencia al Gobierno de España frente a la opacidad absoluta a la que hemos estado en los últimos años. Queremos estar presentes en todas las reuniones y el establecimiento de vías legales y seguras. Afrontaremos también la necesidad de abordar el reto demográfico, esencial para el futuro de nuestra tierra. Y, por supuesto, señor Clavijo, vamos a defender la defensa de la igualdad del colectivo LGTB, de la lucha contra la violencia machista y de defender la democracia. Cuestiones, señor Clavijo, que en un discurso de 1 hora, no improvisado, usted no hizo ni una sola mención esta mañana. Y me preocupa eso, señor Clavijo. Me preocupa porque en un discurso improvisado puedo entender que puede haber un desliz, pero no cuando estos discursos además no los suele preparar una única persona. Fíjese, señor Clavijo, jugar a la ambigüedad en estos temas, no sé si es un olvido que me preocupa muchísimo o es porque en este momento interesa, ya lo hemos visto en Teguise, o porque esperemos que no, a partir del 23 de julio, pueda quizá ser la expresión también en el Gobierno de España. Y, por supuesto, estaremos al lado de la gente de la isla de La Palma. Esos serán los elementos esenciales.
Señor Campos, un minuto minuto y ni un minuto más. Y cierro, señoría. Esta es una legislatura en la que, además del Gobierno, este Parlamento será más importante que nunca para seguir construyendo Canarias, para profundizar en nuestro autogobierno, pero también para defender la democracia, derechos y libertades que creíamos consolidados, que se están perdiendo en horas en otros lugares. Y se está haciendo con partidos que están dentro de este Gobierno. Esta será una de nuestras prioridades en esta legislatura. Nueva Canarias está comprometida con esa defensa en cada institución en la que nos encontremos, en cada espacio político, y lo haremos en las calles si es necesario. Desde cada ayuntamiento, desde los cabildos en que tenemos presencia, desde este Parlamento, y a partir del 23 de julio, en el Congreso y Senado, Nueva Canarias tendrá en su agenda política, marcada como máxima prioridad, la defensa de Canarias y la defensa de la democracia en sentido amplio. Y quiero terminar como siempre termino, por la razón en la que entré en política, además de defender esta tierra, fue la de defender los derechos de los pueblos empobrecidos, oprimidos y de manera muy especial los derechos del pueblo saharaui. Gracias, señor Campos. Señor Clavijo, mire, usted no estuvo aquí en la pasada legislatura y todos sabemos por qué no estuvo aquí. A mí no me gusta hacer valoraciones de personales, nunca, no las he hecho nunca durante todo este tiempo. Por eso me molesta que haga algún tipo de alusión. Lo que yo me refería antes con los chascarrillos fáciles, ¿no? Si quiere, yo empiezo a sacar chascarrillos fáciles. Podríamos estar aquí durante horas tratándose de su organización, pero no lo voy a hacer. Porque respeto el sentido, sobre todo, de los votantes de cada una de las organizaciones. Yo puedo tener problemas en mi casa, yo puedo tener problemas en mi organización, pero la gente aquí no nos evalúa por lo que yo haga en mi casa o en nuestra organización, nos evalúa por la gestión de los dineros públicos. Y ha sido impecable, absolutamente impecable, probablemente la mejor gestión en materia de Hacienda a lo largo de toda la democracia reciente. Mire, usted me habla del Sáhara. La firmeza ha sido absoluta y determinante por parte de esta organización. Hemos sido tremendamente críticos hasta la saciedad y sé que no ha gustado. Hemos sido durísimos con quien fue el responsable de esa decisión, el señor Pedro Sánchez. En el debate del Estado de la Nacionalidad durante hace 2 años, precisamente apelaba al señor Torre y le decía, de manera clara y mirándole a los ojos, que si esa fuera la posición del Gobierno de Canarias, no duraríamos dentro ni un solo segundo. Pero no la fue, afortunadamente. Como muchas otras cosas en las que incumplió el Gobierno de España. Hablamos de leyes en el ámbito de las producciones audiovisuales y podríamos seguir con un montón de temas. No fue la posición de este Gobierno que defendió los intereses de esta tierra. Y reconozco que en multitud de ocasiones, afortunadamente, con ustedes al lado. Pero esa dignidad de la que usted dice que no hubieran durado, si ustedes no los echa del Gobierno ni con agua hirviendo, si se amparan en la extrema derecha para entrar en un ayuntamiento, si son tan dignos, renuncien a partir de este momento en la isla de Fuerteventura a gobernar con el Partido Socialista en cada una de las instituciones donde están. Pero la dignidad le dura lo que le dura el discurso, señor Clavijo. Mire, la defensa del pueblo saharaui es un elemento absolutamente innegociable para nosotros. Si nosotros estuviéramos en el Gobierno de España, sí le garantizo que ahí no nos hubieran encontrado. Pero no estamos en el Gobierno de España, ya nos gustaría. No lo estamos. Mire, que usted haga alusión para intentar justificar que en un discurso de más de 1 hora, con 29 páginas, preparada por un equipo, con su sello, pero por un equipo, como todos los discursos de investidura, que se analiza, se revisa, se retoca, ni una sola mención a la necesidad de las políticas de igualdad, de defender que sí existe la violencia machista y que hay que comprometerse en la lucha contra la violencia machista, de que hay que defender a los colectivos LGTB en un momento en que están claramente amenazados. Ni una sola mención a la necesidad de defender los valores democráticos, los avances, las conquistas, las libertades que se han logrado y que se están perdiendo, no en un contexto normal, en el contexto en el que nos encontramos en este instante. Ni una sola mención
que su excusa sea que este Gobierno cesó a 2 consejeras y una viceconsejera. Señor Clavijo, ¿usted se acuerda quién era la consejera de Cultura en su etapa de Gobierno y quién la cesó? ¿Usted lo recuerda? No era un hombre. Por tanto, chascarrillos de este tipo, vamos a ser más serios con esto. Porque además este Gobierno ha cesado directores generales, jefes de gabinete, en función de lo que creía que en cada momento tenía que reorientar en una crisis de Gobierno. Por cierto, cada uno de esos ceses de mujeres alentados por ustedes y vitoreados. Probablemente no ha habido una consejera más atacada en la historia de este Parlamento que una que hoy en día no se encuentra aquí. Pudo haber mala gestión en algunas cuestiones, probablemente como en todas las áreas de este Gobierno y de los suyos, pero fueron absolutamente implacables. Y lo que más me molestó en muchas ocasiones es que las más implacables contra Noemí Santana fueron las mujeres, precisamente, algunas de su Gobierno y otras que ahora forman parte de su partido. Mire, hablar de hacer caja con la recaudación, eso forma parte del ideario más profundo de la derecha, es el discurso recurrente, porque desgraciadamente cada vez que soltamos ese discurso seguimos generando una corriente contraria a las políticas, a la importancia de las instituciones, a la importancia de los recursos públicos, para poder gestionar, para poder desarrollar los servicios públicos esenciales. Es fundamental. Mire, usted dice que se puede recaudar más bajando impuestos. El ejemplo más reciente, ¿sabe cuál fue? El del año 2018. Con su Gobierno, usted bajó el IGIT del 7 al 6,5%. ¿Sabe qué ocurrió? Que se recaudó menos. Esa fue la realidad. Se recaudó menos. Pues del 7 al 5%, le quiero hacer esta pregunta, señor Clavijo. ¿Usted es consciente o no es consciente de que si baja el IGIT del 7 al 5%, se van a perder 540 millones de euros de recaudación? Me gustaría que me contestara eso. ¿Es consciente de este dato? Y en aplicación de las reglas fiscales a partir del 2024, ese escenario que nadie desea, pero que usted conoce bien, como bien decía, esa le obligaría a reducir en la misma medida la capacidad de gasto de esta comunidad, es decir, otros 540 millones de euros, hablando solo de IGI, no voy a hablar del resto de impuestos. Es decir, cerca de 1.100 millones de euros. Por favor, contésteme. ¿Es usted consciente que una rebaja generalizada del 7 al 5% puede suponer en el año 2024 1.100 millones de euros menos? Si es así, dígame si de verdad cree que va a recaudar más. Si es así, dígame y comprométase a que no va a haber ni un solo recorte en esta tierra. Yo creo que es que usted no es consciente de que va a suponer reducir 1.100 millones de euros. O empieza a hacerlo, y por eso empieza ya a modular aquello de en 4 años, de manera selectiva. Iremos viendo dónde lo aplicamos. Mire, señor Clavijo, cuando usted dice que perdemos diferencial fiscal, es cierto, en algunas cuestiones se pierde, pero mire, ¿sabe lo más importante, y sobre todo para la gente más vulnerable? Hay cuestiones en las que no perdemos, porque en esta tierra, afortunadamente, ya estamos en el 0%. En los productos fundamentales que más inciden en la cesta de la compra, están todos al 0%. Pero también en la electricidad, pero también en esta legislatura con el gas, con el combustible. Lo hemos aplicado en numerosos casos. Por tanto, cuando usted habla de que esto va a servir, esa bajada generalizada va a servir fundamentalmente para los que menos tienen, no es cierto. Mire, el 7% al final, una vez quitados todos estos elementos básicos en el día a día, puede ser en el caso de un canario, a lo mejor cuando vamos a un restaurante. No suele ser la primera necesidad de la mayoría de la gente que más necesidades pasa en esta tierra. ¿Sabe quién más va a salir beneficiado de la rebaja del 7 al 5%? De manera clarísima, los que nos visitan, los turistas. Y ustedes que se niegan a la implantación de la tasa turística como un elemento que puede suponer captar más recursos para destinarlo a seguir desarrollando nuestro autogobierno, para destinarlo también a mejorar y cualificar el destino turístico, al menos no detraiga una parte importante de los recursos que se captan con aquellos que nos visitan, porque serán los principales beneficiarios de esa rebaja del 7 al 5%, los cerca de 15, 16 millones de turistas que llegan a esta tierra. Mire, no me ha contestado si va a derogar la ley de cambio climático en Canarias.
Y si es así, de manera clara, me gustaría escuchar mañana la intervención del Partido Popular, porque, como decía antes, alguno de los dos, en este caso, miente a su electorado. La ley del suelo, señor Clavijo, no se hizo para aprobar modificaciones puntuales. Claro que se abrieron numerosas puertas, todas las habidas y por haber, para que esas modificaciones puntuales se dieran. Lo que hizo la ley del suelo es que no haya planeamiento. Y es absolutamente imprescindible para la política de desarrollo sostenible una política urbanística de planeamiento frente a la política de proyecto que usted quiere impulsar. Claro que podía ver que ya existían mecanismos que podían abrir una determinada puerta para un proyecto estratégico. Eso ya existía antes de la ley del suelo. Fue usted quien dijo en esta tribuna en numerosas ocasiones que esto iba a agilizar y iba a permitir que esos planes generales que tardaban años en hacerse, ahora saldrían en poco tiempo. Ni un solo plan general. Mentira, creo que sí, uno, el del Pinar. Ni uno solo durante estos 5 últimos años. Esa ha sido la realidad de un fracaso de una ley que fue la ley estrella durante su legislatura. Mano tendida, señor futuro presidente del Gobierno, a partir de en todos los temas que supongan la defensa de Canarias en esta tierra, y eso lo sabe, porque nos hemos encontrado en ese camino, en numerosas ocasiones. Pero sí creo que es fundamental que no hagamos demagogia con las cosas que al final son las que determinan el avance de nuestra tierra. Esos 900 millones de euros que usted dice que hemos inyectado al sistema sanitario con peor gestión, usted una vez más obvia que esos 900 millones de euros más, porque solo ha puesto este ejemplo, es curioso, usted no ha hablado de la educación, porque sabe que hemos mejorado de manera notable. Usted no ha hablado de otras áreas porque sabe que hemos mejorado de manera notable. No como nos gustaría a todos. Ha ido al que probablemente sí puede identificar que hay un peor ratio, unos peores datos que el de hace 4 años. Pero ha sido precisamente el área de sanidad la que ha tenido que afrontar una pandemia brutal, la que ha tenido que dimensionar su sistema, afortunadamente manteniendo ahora a 5.000 nuevos sanitarios dentro de ese sistema sanitario, por cierto, descapitalizado cuando nos lo encontramos. Y eso sirvió para que en esta tierra la gestión de la COVID supusiera que en Canarias fuera el lugar de todo el territorio español donde menos gente falleciera. Es obviar que tras la COVID o durante la COVID se tuvieron que aplazar miles y miles de operaciones quirúrgicas. De aquellas aguas, los lodos de hoy en día, aún en materia de listas de espera. Y por supuesto que eso tensionó todo el sistema sanitario, porque lo ha tensionado en toda España y en todo el planeta. Por tanto, esos 900 millones de euros más, aunque haya servido, desgraciadamente, no para mejorar las listas de espera hasta ahora, sí han servido, entre otras cosas, para avanzar en los hospitales del sur y del norte de Tenerife, que eran obras absolutamente inacabadas, como han sido muchísimas infraestructuras impulsadas por ustedes durante décadas, porque les recuerdo que ustedes gobernaron aquí durante muchísimo tiempo. Y, sobre todo, sirvieron para afrontar la peor crisis sanitaria que se recuerda en esta tierra. Por tanto, creo que es de justicia reconocer también la labor de todos esos profesionales sanitarios, de todo el sistema sanitario que se ha hecho en estos años. Y toca seguir mejorando en todos los parámetros. Y vuelvo y le reitero, en las políticas que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de la gente, ahí nos encontrarán. Pero en medidas irresponsables como las que usted planteaba, la gran medida estrella, como fue en su día la ley del suelo, fracaso absoluto, y ahora la rebaja fiscal que vendrá a aliviar los bolsillos absolutamente de todo el mundo, yo le garantizo que eso lo único que va a ser es una política de recortes anunciada en el próximo año. Esperemos que no sea así porque no la aplique.